Buen martes, ¿cómo andan? Reaparece en la pantalla de TV Ciudad la edición central de MBD Noticias, hoy volviendo al horario habitual después de la transmisión especial que tuvimos ayer en ocasión de la Marcha del Silencio. ¿Cómo te va, Natalia? Muy bien, ¿y tú? Todo bien. Y vuelven temas parlamentarios importantes y proyectos de ley bastante polémicos. Sí, con algunas mayorías nuevas u ocasionales que llaman la atención también, porque se aprobó en comisión del Senado el proyecto de ley de financiamiento de campañas y partidos políticos con varios cambios. Atención. El Frente Amplio y Cabildo Abierto conformaron mayoría y aprobaron obligar a los canales de televisión a ceder 60 minutos de propaganda diaria gratuita en campaña. También se aprobó un incentivo económico para las listas encabezadas por mujeres, votado en este caso por el Frente Amplio y por los partidos o parte de los partidos Nacional y Colorado. El senador y precandidato presidencial nacionalista Jorge Gandini cuestionó que se obligue a los canales a ceder minutos por considerarlo confiscatorio e inconstitucional y agregó que esa disposición perjudicará económicamente a las empresas. Por eso no descartó que el presidente Luis Lacalle Pou pueda vetarla. En una semana el proyecto se votará en el plenario y luego volverá a la Cámara Baja. Este es uno de los asuntos de hoy. Repasamos los titulares. El sindicato de COPSA extiende el paro por 24 horas más ante la falta de respuesta de las autoridades por los impagos de la empresa y no descartan un paro general del transporte. El precandidato presidencial del Frente Amplio, Yamandu Orsi, dijo que el país está frenado y que mucha gente se ha quedado por el camino. Su par nacionalista, Álvaro Delgado, le respondió defendiendo la gestión del gobierno. Personas usuarias del servicio de taxis inclusivos reclaman por la continuidad del servicio que pasó de 32 en 2018 para toda la ciudad a 1, que podría dejar de funcionar en junio. El director del Banco de Previsión Social en representación del empresariado, José Pereira, denunció penalmente al presidente del organismo, Alfredo Cabrera, tras un pedido de revocación de 3 viviendas hecho por el directorio. Trabajadores y trabajadoras tercerizadas del MIDES denuncian que el plan invierno no funciona y el trabajo en los refugios tiene carencias que los han transformado en aguantaderos. El diputado frente amplista por Soriano, Enzo Malán, hizo un pedido de acceso a la información pública para determinar si el tomógrafo donado en 2022 al Hospital de Mercedes está operativo. Tras el retiro de la embajadora de España en Buenos Aires, Milei acusa de cobarde a Pedro Sánchez, quien podría prohibir la entrada del mandatario argentino a su país en junio. La investigación de la Fiscalía Paraguaya sobre el clan Insfran revela chats entre el líder del grupo y Sebastián Marcet, en los que se habla de negocios, crímenes y desaparición de una persona asesinada por el narcotraficante uruguayo. Y ya saben que nos pueden ver a través de la pantalla de TV Ciudad, pero también nos pueden seguir en vivo por tvciudad.uy y a través de YouTube. Y nos pueden escuchar por Uniradio, la radio de la Universidad de la República, 107.7 FM o uniradio.edu.uy. Ahora sí salimos del estudio, Martín. Y salimos en este caso para darle paso a móviles céntricos. Empiezo por Julieta Núñez Tomás y un tema que está fuertemente instalado desde hace algunos días. ¿Cómo te va, Juli? ¿Cómo estás, Martín? Buenas tardes. Estuvimos aquí en el cuarto piso del Ministerio de Industria, Energía y Minería durante toda la tarde, más o menos desde las 4, porque estuvieron grandes autoridades pasando por ese piso, puntualmente a una reunión con las fábricas nacionales de cerveza, con un objetivo, intentar buscar soluciones al cierre de la planta de minas. Vamos a estar en unos minutos desarrollando esta información. No va a haber declaraciones de autoridades, pero les vamos a contar algunas cuestiones que tienen que ver con los intentos de solución, con quienes están involucrados además en estos intentos de solución y también con la perspectiva de los trabajadores que van a movilizarse mañana. Nos movemos apenas unas cuadras, sede de Presidencia de la República. Allí está Martín Duarte. ¿Cómo andás, Martín? Martín, Natalia, buenas tardes. Sí, una delegación de vecinos y vecinas de Punta Ballena están reunidos desde las 18:30 con el presidente de la República, planteando su preocupación en torno a un proyecto inmobiliario que afectaría a la zona de Punta Ballena. Están reclamando y juntando firmas para que la zona sea considerada como área protegida. En algunos minutos venimos con el desarrollo a propósito del balance que saquen los vecinos de la reunión con el presidente de la República. El precandidato del Partido Nacional, Álvaro Delgado, respondió al precandidato frente amplista, Yamandu Orsi, que fue crítico con la gestión del gobierno. Pregunten a la gente, solo pregunten a la gente cómo se siente, cómo estamos, cómo están los barrios. Solo digo eso, pues no es una cuestión de número. Acá hay un tema de la calidad o
de la forma como las cosas se están dando. Yo qué sé. Qué triste será el día que nos acostumbremos a escuchar que los niños aparecen baleados en los barrios, ¿no? Una vez más, hoy parecía un jinete del apocalipsis, ¿no? Que está todo mal y que el país se cae a pedazos. Y en realidad hay que abrir la puerta y chocarse con la realidad. Él tiene que chocarse con la realidad. Sé que a veces es como con el video, es una verdad incómoda, pero la verdad es la única realidad. Empezamos con el desarrollo informativo, retomamos el asunto planteado en la portada porque con votos del Frente Amplio y de Cabildo Abierto se aprobó en comisión del Senado que el proyecto de ley de financiamiento de partidos políticos y de campañas incorpore la obligación hacia los canales de televisión o de los canales de televisión de ceder 60 minutos diarios de forma gratuita para propaganda electoral en los tiempos de campaña justamente. También se votó un incentivo económico para las listas encabezadas por mujeres, que en este caso fue votado por el Frente Amplio y los partidos Nacional y Colorado. Los partidos vamos a estar obligados a ser mucho más exigentes y rigurosos en la registración de nuestros gastos e ingresos y además hay limitaciones para los aportes que podemos recibir y obligaciones de registrar quiénes son los que hacen esos aportes y porque luego hay instrumentos, se plantea un control, o sea, los partidos estamos obligados a hacer nuestros estados contables y estos a ser auditados por la Corte Electoral. O sea que allí ganamos en transparencia, ganamos en igualdad, porque la ley establece que la publicidad televisiva deberá tener el mismo precio para todos los partidos políticos y además que todos los partidos políticos vamos a poder acceder a minutos gratuitos de publicidad en los canales de televisión que no tendrá que pagar el Estado, y esto es una mejora del proyecto en relación a lo que venía de diputados. Esos minutos van a ser 100% gratuitos, no tendrá que el Estado pagar por ellos. Y hay un tercer aspecto que nos parece también muy importante, es que se aprobaron dos normas que establecen un apoyo económico adicional a las listas que son encabezadas por mujeres y a los partidos políticos que eligen mujeres como parlamentarias. Según averiguó MBD Noticias, la obligatoriedad de ceder 60 minutos diarios de TV en total a los partidos políticos fue consecuencia de que el Frente Amplio propuso desglosar el artículo 12, lo que permitió modificar la redacción aprobada en la Cámara Baja. El apoyo del Frente y de Cabildo Abierto a estos cambios dejó en minoría a los partidos tradicionales, que hace 2 semanas habían acordado cambiar el texto para que los canales se dieran 5 minutos gratis una sola vez antes de cada elección. Y el senador y precandidato nacionalista Jorge Gandini se opone a que el proyecto de ley de financiamiento de campañas obligue a los canales de televisión a ceder minutos gratis por entender que esta disposición es confiscatoria e inconstitucional. Como decía Natalia, todavía está transcurriendo la discusión parlamentaria, pero según Gandini, si esto finalmente se convierte en ley, va a perjudicar económicamente a los canales de televisión privados de todo el país y por eso mismo, a su entender, debería meritar o podría meritar un veto al menos parcial a cargo del presidente de la República, Luis Lacalle Pou. Tienen que donarle a nosotros, los políticos, 10 minutos por hora en horario central durante 6 horas cada día, durante 30 días en cada campaña. Eso lo tienen que hacer los canales abiertos, los canales cable, los canales por señales, todos en todo el país en esas elecciones. Nosotros no compartimos, propusimos un cambio, un aditivo, que lo que establece es que los canales den 5 minutos por candidato por una sola vez para un mensaje. ¿Por qué no lo comparten, Gandini? Porque lo van a pagar los que lo emplean a usted. Y los políticos no tenemos que financiarnos de la actividad privada. Eso tiene un costo muy importante, varios costos. Primero porque para darnos esto, hoy la ley de medios establece que por cada hora puede haber un máximo de 15 minutos de tanda. Establece que eso pasa a 20 minutos de tanda, la mitad de la cual es publicidad política gratis. Entonces va a haber menos televidentes, va a haber menos avisadores privados porque hay menos televidentes. Gandini también dijo que a estos potenciales perjuicios a los canales de televisión se les debe sumar la imposibilidad de que los organismos públicos les compren publicidad en tiempos electorales. El martes que viene, el texto será votado en el plenario del Senado y luego deberá volver a la Cámara Baja.
son días de intensa actividad en el Parlamento, porque hay otro proyecto de ley que ha motivado fuertes discusiones y también está vinculado a los medios de comunicación. Sí. Me refiero al denominado, aunque no sea el nombre formal, proyecto de ley de medios. A propósito, el líder y precandidato presidencial del Partido Independiente, Pablo Mieres, dijo que era mucho mejor la redacción de ese proyecto de ley, el de ley de medios, que se alcanzó en la Cámara de Representantes, que la que finalmente la sustituyó luego de las modificaciones introducidas en el Senado por entender que es nocivo lo que agregó Cabildo Abierto, ¿no? Esto de controlar la imparcialidad en las propuestas periodísticas. Tildó a ese agregado de autoritario y no definió cuál será la postura de su partido cuando el asunto vuelva a la Cámara Baja, que el martes próximo deberá aprobarlo, tal cual está, o rechazarlo. Y lo que se iba a cambiar, o mejor dicho, lo que se cambió en diputados el año pasado o el otro, iba en la dirección correcta. El problema es que en el Senado, a las corridas, se agregó ese artículo que nosotros rechazábamos categóricamente porque es un artículo que afecta la libertad de expresión y la libertad de prensa. Es un artículo realmente de corte autoritario desde nuestro punto de vista. Ahora, ¿qué vamos a hacer el martes? Porque el problema que tenemos reglamentario es que el Parlamento, la tercera Cámara tiene que votar el rechazo o la aprobación. Bueno, es un tema que tenemos que evaluar, faltan unos días todavía. ¿Tiene una postura personal? El problema es que si no se vota esta ley, nos queda la pésima ley que está existente. Y bueno, entonces capaz que el tema es qué pasa con ese artículo luego. Y bueno, ojalá de alguna manera ese artículo desaparezca, porque es un artículo totalmente negativo. Nosotros no estamos en el Senado, lamentablemente, y bueno, ahora nos toca en diputados marcar la diferencia y probablemente el saldo es hay que cambiar la ley, pero ese artículo hay que buscar la manera de que desaparezca. Presenta Antel Empresas. ¿Tenés Antel? Tenés un socio para hacer crecer tu negocio. Bueno, ¿cuáles son las novedades de esta situación en fábricas nacionales de cerveza con una huelga que se ha instalado a partir del cierre de la planta de Minas? Vamos al contacto con Julieta Núñez Tomás, que nos hizo el adelanto hace minutos. ¿Cómo estás, Nati? Bueno, las novedades en realidad es que en estos momentos todavía no hay una solución para los más de 150 trabajadores que han quedado sin trabajo, que están en estos momentos en seguro de paro por el cierre de la planta de Minas de las fábricas nacionales de cerveza. Esta tarde, aquí, como les decía, en el Ministerio de Industria, Energía y Minería, en el piso 4, hubo una serie de reuniones. Primero, entre los ministros de Energía, como decíamos, de Industria, Energía y Minería, Elisa Facio, la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche. También estuvo presente el ministro de Ambiente, Robert Bouvier, y el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Mario Aristi, discutiendo sobre esta temática. Una hora más tarde aproximadamente ingresó la representación de las fábricas nacionales de cerveza y estuvieron más de una hora discutiendo también sobre las cuestiones que los convoca a esta reunión. Lo que sabemos es que este no va a ser un proceso sencillo, porque en lo largo de esta semana las fábricas nacionales de cerveza van a tener otras reuniones, como por ejemplo en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, justamente para hablar sobre la situación de estos trabajadores, pero el tiempo apremia y eso es de lo que se vivía, se sentía más o menos, porque hay 4 meses de seguro de paro. La solución tendría que venir de alguna manera, y lo escuchábamos en palabras incluso de la ministra Azucena Arbeleche, antes de junio. Así que veremos qué es lo que sucede con esta situación. La realidad es que también estaban presentes en esta reunión representantes de UTE y de OCE. Como ustedes saben, estos son de los mayores gastos que tiene la Fábrica Nacional de Cerveza, en particular la planta de Minas. Y recordemos por qué estas reuniones, porque además de los argumentos que expresaban desde FNC para argumentar por el cierre de esta planta, que tenían que ver con la importación de latas extranjeras, también había una situación que tenía que ver con lo que ellos mencionaban como una presión fiscal que los estaba obligando y llevando hasta ese lugar. Bueno, diferencias entre los gastos y las entradas de esta empresa por algunas cuestiones vinculadas a la regulación. Como mencionaba Nati, están en estos momentos trabajadoras
y trabajadores de las fábricas nacionales de cerveza en huelga, y mañana a las 10:30 de la mañana va a haber una concentración en la Plaza del Entrevero y van a marchar hacia Torre Ejecutiva y luego hacia el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Seguramente en el primer informativo de mañana tendremos más noticias y a lo largo de esta semana también tendremos más noticias sobre lo que sucede con las reuniones entre el gobierno y esta empresa que hasta el momento no han arrojado soluciones. Presentó Antel Empresas. ¿Tenés Antel? Tenés un socio para hacer crecer tu negocio. Bien, ingresamos a las noticias político-partidarias porque el precandidato presidencial Frente Amplista, Yamandu Orsi, se reunió con el expresidente José Mujica, con quien abordó asuntos agropecuarios. Claro, entre otros temas conversaron sobre la situación de los sectores lechero, cárnico, arrocero y hortícola. Me planteó, para hacer un título, cómo hacer mejor lo que el Uruguay ya hace. Porque él habla siempre de hacer crecer la economía y por dónde hacerlo y buscar nuevos caminos. Pero hoy se centró, quería comunicarme de cuáles son las claves para hacer bastante mejor lo que el Uruguay viene haciendo de hace tiempo. Y ahí me llevó por la clave para la carne, para la leche, el arroz y la horticultura. Lo dividimos en esos capítulos, sin incorporar nada nuevo, es decir, más allá de lo que él siempre nos comenta y habla y nos enseña, de verdad. O nos impulsa a explorar la ciencia, la tecnología. En este caso no. En este caso es con lo que ya tenemos, como el Uruguay todavía tiene paño como para hacer bastante mejor las cosas que se hacen. Y nos habla, por ejemplo, y me planteó que un objetivo que viene hace tiempo es cómo Uruguay puede llegar a ese punto o a ese número clave de tener 3 millones de terneros al año. Donde hay que apoyar más con política bastante proteccionista y de la que sea es la horticultura. Esa es la conclusión a la que llegamos. Orsi también dijo que el país está frenado y que mucha gente se ha quedado por el camino. Criticó la gestión en seguridad y la política salarial de este gobierno. El gobierno dijo que en el año 24 íbamos a tener los salarios al nivel del año 19. Y tiene razón, está bárbaro. Ahora, ¿qué pasó todos estos meses, todos estos años que pasaron? Ese agujero se siente. Porque, a ver, algunos se pueden levantar, hay otros que cayeron de pico y no se levantan. Si yo tengo que el año 19 tenés un nivel salarial determinado y el gobierno acertadamente y lo logró, dice, bueno, lo vamos a recuperar en el año 24, cosa que al final se concretó. En el medio, ¿qué pasó? Y quedaron por el camino un montón. Y hoy los tenés ahí. Y a su vez tenés seguridad. Yo me remito solamente a los titulares de los medios con los que ustedes trabajan. Las cifras del observatorio no dicen que el país está peor. O sea, Pregúntenle a la gente. Solo pregunten a la gente cómo se siente. ¿Cómo estamos? ¿Cómo están los barrios? Solo digo eso, pues no es una cuestión de número. Acá hay un tema de la calidad o de la forma como las cosas se están dando. Yo qué sé. Qué triste será el día que nos acostumbremos a escuchar que los niños aparecen baleados en los barrios, ¿no? Y Álvaro Delgado, el precandidato presidencial del Partido Nacional, le responde a Orsi y defiende la gestión del gobierno. Es que dijo que desconoció a Orsi cuando se enteró de los dichos que recién repasamos. Las internas empiezan a condicionarle y cuando lo empiezan a correr por la izquierda, sobre todo los sectores más radicales que apoyan a la otra precandidata, seguramente lo condicionan en el cambio del discurso. Pero es un tema de él. Una vez más, hoy parecía un jinete del apocalipsis, ¿no? Que está todo mal y que el país se cae a pedazos. Y en realidad hay que abrir la puerta y chocarse con la realidad. Él tiene que chocarse con la realidad. Sé que a veces es como con el video, es una verdad incómoda, pero la verdad es la única realidad. Y uno podrá gustarle más que haya obras que durante años se reclamaban y este gobierno la hizo, o le podrá gustar más o menos que este gobierno, donde la gente quiso cambiar en 2019, encaminó el tema de seguridad, encaminó el tema económico, ordenó la casa, puso el país de pie, hizo reformas que se estaban esperando y además administró 5 crisis, empezando por la pandemia, que nos salieron 4.500 millones de dólares,
Y sin embargo hoy tenemos menos de la mitad de inflación, tenemos el salario real promedio más alto de los últimos 50 años, creamos 80.000 puestos de trabajo, tenemos la mayor cantidad de personas trabajando en la historia del Uruguay, tenemos 3 puntos menos de informalismo, según 50.000 personas más del Banco de Previsión Social, 20% más de inversión, más exportaciones, la mayor calificación económica en la historia del Uruguay de los organismos internacionales. Esta es la realidad. Más de Delgado, porque desmintió una versión que circuló en las últimas horas que dice que la precandidata presidencial nacionalista Laura Raffo podría acompañarlo como candidata a la vicepresidencia, si él gana, por supuesto, la interna, únicamente en caso de que en las internas Raffo llegue al 30% de los votos del Partido Nacional. Delgado admitió que de concretarse el triunfo va a ponderar la votación en las internas y los sectores para definir la fórmula, pero negó que haya una paramétrica. La verdad que no sé de dónde salió, parece una paramétrica eso. La verdad las fórmulas no se hacen por paramétrica. No es verdad, no es verdad. Hay que ver cómo votan cada uno de los candidatos y sectores del partido. Eso es un dato de la realidad importante. Cómo vota cada sector del partido hay que ponderarlo. En el 2019 fueron otra la lógica, en el 2014 fue otra la lógica, se abroquelaron los dos sectores. En el 2019, Luis Lacalle Pou eligió a alguien que no estuvo en ninguno de las competencias de la interna, eligió a la presidenta del directorio, Beatriz Argimón, porque tenía margen que le daba el caudal de votos y la ponderación de cómo lo habían votado él, con una diferencia como para tomar esa decisión, pero acordada con los demás sectores, que es muy importante porque la segunda variable, además de la ponderación, es que tenga que abroquelar a todo el partido que se sienta parte del proceso de decisión. Y según una encuesta de Factum, el 52% de la población cree que el Frente Amplio ganará las elecciones en octubre. Está bien la aclaración que haces porque esta no es una encuesta de intención o de estimación de voto, es otra cosa. Complementando lo que dice esta encuesta, 32% de la gente que respondió dice que cree que va a ganar el Partido Nacional. La encuesta sobre percepción del partido político del próximo presidente se realizó entre el 19 y 30 de abril de 2024. Se hizo en base a 900 casos a través de teléfonos celulares, hombres y mujeres residentes en el país urbano y rural de 17 años en adelante, en condiciones de votar en las elecciones nacionales de octubre de 2024. La pregunta fue, independientemente de sus preferencias políticas y personales, ¿de qué partido cree que va a ser el próximo presidente de la República elegido en 2024? 52% dijo que el nuevo presidente será del Frente Amplio, 32% del Partido Nacional, 3% del Partido Colorado y 2% de Cabildo Abierto. Además, a quienes no respondieron por partido, se les pidió que eligieran entre oficialismo y oposición. 3% definió al próximo presidente como oficialista y otro 2% como de izquierda. Un 6% no respondió. Con estas respuestas, el Frente Amplio sumó en total 54%, mientras que los partidos de la coalición de gobierno 40%. La encuesta también mide las percepciones según preferencias políticas. De quienes se identificaron como votantes del Frente Amplio, 87% dijo que el próximo gobierno será encabezado por alguien de su partido, pero un 6% de los votantes frente amplistas opinó que el nuevo presidente será del Partido Nacional, 2% del Partido Colorado, 1% de Cabildo Abierto, 1% dijo que el nuevo presidente será oficialista y 2% de los votantes del Frente Amplio se abstuvo de opinar. Entre los votantes de los partidos de la coalición, 19% cree que el gobierno será frente amplista, 70% de los votantes de la coalición creen que el próximo presidente será blanco, 1% que será colorado y otro 1% de Cabildo Abierto. Un 2% se limitó a decir que el próximo presidente será oficialista y 7% no opinó. El Frente Amplio tiene una ventaja de 14 puntos sobre los partidos de la coalición, por encima de la diferencia que tenía en abril de 2019, cuando 48% de los uruguayos creía que el próximo presidente sería frente amplista. Tiempo de columna de análisis económico. Infantilización de la pobreza es uno de los temas, un término que ustedes han escuchado seguramente muchas veces, pero hay otro que es abuelización de la pobreza. Bueno, de los dos términos, el más conocido y el menos, ya habla Germán de Agosto. ¿Cómo te va, Germán? ¿Cómo andás, Tincho?
¿Cómo es eso de infantilización y abuelización? Bueno, ese fue el marco de análisis que le dio mi querido amigo Fernando Sponda, que analizó justamente dos mediciones distintas sobre la pobreza. La primera es la medición objetiva, es decir, la que abordamos habitualmente a partir de los datos que publica el Instituto Nacional de Estadística. ¿Qué quiere decir objetiva? Que de alguna manera tomamos el umbral monetario por el cual definimos si un hogar es o no pobre y de ahí surge justamente la condición de pobreza de las personas. Por eso es objetivo, porque surge de esa metodología que hemos abordado en diversas oportunidades, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista objetivo, por ejemplo, acá tenemos una gráfica elocuente en lo que tiene que ver con ese problema que tenemos en Uruguay, que es la infantilización de la pobreza, bajo el entendido de que somos el país con la mayor distancia entre la pobreza total de la población en promedio y la pobreza en la primera infancia. Si te fijas, lo que estamos viendo acá es la evolución de la pobreza, ¿sí?, según la cantidad de niños y niñas que tiene el hogar, ¿sí? Recordá que más o menos el promedio de los últimos años anduvo en el 8%, pero si vos tomás hogares sin niños, tenés que el dato del año pasado fue de 3,5%. Es la incidencia de la pobreza en hogares sin niños. Muy por debajo del promedio. Exacto. Pero fíjate qué pasa cuando tomás los datos para los hogares que tienen 3 y más niños, ¿sí? La pobreza actualmente asciende al 41% y en el 2006 ascendía al 74%. ¿Sí? O sea que hay una brecha que si bien se cerró un poquito por lo que era antes, fíjate lo que sigue siendo cuando justamente incorporamos la dimensión de los menores. Y que ha repuntado algo, incluso en los últimos años. Y bueno, en particular si te fijas en 2019, ahí tenemos un incremento de la pobreza justamente en lo que tiene que ver con los hogares donde habitan menores. ¿Sí? Ahora vamos a una placa más y vamos a entrar mejor en la distinción de Sponda sobre lo que es la medición objetiva y lo que es la medición subjetiva. ¿Sí? Acá en el gráfico blanco nos quedamos de nuevo con la medición objetiva pensando en los hogares. ¿Sí? Una cosa es medición de la pobreza en hogares, otra es en personas. Son dos medidas que tenemos de línea. En hogares con menores es del 14%, en hogares sin menores es del 3%. ¿Sí? O sea que hay una diferencia de 5 veces o más. ¿Sí? Y en el total es 7%. ¿Sí? Menos de 1 de cada 10 hogares son pobres bajo la medición objetiva, es decir, la medición que toma en cuenta justamente el umbral monetario de la pobreza. Pero la SH, la encuesta continua de hogares que nos alimenta de información del INE, ahora agregó una pregunta en sus últimas ediciones, es si usted considera que su hogar es pobre. Claro. Y ahí justamente surge la percepción de las personas en torno a su situación y es justamente, si vamos a la placa siguiente, lo que consideramos la medición subjetiva de la pobreza, así que es el gráfico que aparece en verde. Y fíjate cómo empiezan a cambiar los números. En particular, primera cosa que llama atención, 7% para el total, ¿sí?, en lo que es objetivo, 32% en lo que es subjetivo, 1 de cada 3, menos de 1 cada 10 en el total. Pero fíjate cómo cambia también, cómo se achica la brecha cuando miramos hogares con menores y hogares sin menores. Fíjate cómo cambia la percepción objetiva, basada en la metodología tradicional, y lo que surge de esa encuesta es si usted se considera o no a su hogar como pobre. ¿Sí? Ahora vamos una placa más y vamos a justamente detenernos en una mirada similar, pero ahora por tramos etarios, por los tradicionales tramos etarios. Menos de 6 años, entre 6 y 12 años y más de 65. ¿Sí? Fíjate, de nuevo, en lo blanco tenemos medición objetiva basada en el umbral monetario de la pobreza, 21%, lo que hemos abordado en muchas oportunidades de este espacio, bajo el entendido que en Uruguay la pobreza tiene justamente cara de niño y de niña. ¿Sí? Pero fíjate cómo cambia, ¿sí?, en particular la percepción de la pobreza para los adultos mayores. En la medición objetiva del INE, 5% en mayores de 65 años. En la medición subjetiva, justamente la pobreza tiene cara de adulto mayor, tiene cara de abuela o tiene cara de abuelo, como decías vos, la infantilización por un lado y justamente la abuelización, y eso está sentado en la forma que nos percibimos y naturalmente cómo nos percibimos, ¿sí?, las creencias que tenemos en torno a eso, alteran justamente la vocación redistributiva de las políticas públicas, en particular en términos intergeneracionales como estamos abordando ahora. También es cierto que hay muchas personas, en algunos casos ya jubiladas, que técnicamente, una cuestión de ingreso, no viven en la pobreza, pero que viven con muy poco, digamos, ¿no? Totalmente. O con muchas dificultades para llegar a fin de mes o privándose de muchas cosas. Totalmente. De ahí justamente siempre decimos básicamente que la medición por el método del ingreso, es decir, solamente considerando ese umbral, ¿sí?, es muy limitada para recoger
toda la dimensión que tiene una problemática como la privación material cuando uno le incorpora otras dimensiones que son relevantes, como los servicios, como la educación, como el acceso a la salud, como un montón de cosas que hacen justamente que esta visión objetiva en torno a un umbral sea muy limitada para recoger todas las dimensiones asociadas a esta problemática. Pero fíjate entonces cómo cambia la percepción. Esto es lo que miramos los técnicos, esto es lo que miran los académicos, ¿sí? Básicamente la infantilización de la pobreza, y eso es de alguna manera como ve la ciudadanía la situación, la población en general, que justamente hay un perfil abuelizado de la pobreza, dado que el 38% de las personas que tienen más de 65 años se consideran que están en esa situación, bastante por debajo de los menores de 6. Ya ¿sí? tenemos que cerrar, pero te quiero robar 10 segundos más. Esta diferencia entre lo que se mide objetivamente y las percepciones, ¿puede ser un pie para repensar las formas de medir la pobreza o no necesariamente? Y sí, es un puente justamente para recoger esa medición multidimensional de la pobreza. Entiendo que el INE está trabajando en eso y que este tipo de situaciones, que dan dos miradas completamente distintas del mismo fenómeno, ¿sí? Justamente da pie a abordar con un mayor grado de profundidad lo que es la privación material. De hecho, cuando se le pregunta a las personas si están de acuerdo si Uruguay o la matriz de protección protege más a los mayores que a los menores, justamente sale que protege menos a los mayores que a los menores. Claro. La idea contraria a la que justamente tenemos al mirar los datos y que ha surgido en este espacio en múltiples oportunidades. Muchas gracias, Germán, y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Tincho. Seguimos haciendo MBD Noticias, sigue Natalia. Sí, les contamos que el ex jefe de la custodia presidencial, Alejandro Astesiano, declarará en calidad de testigo en la causa que investiga la entrega del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marcet. El fiscal de delitos económicos, Alejandro Machado, lo citó por el chat en el que sugiere que la responsabilidad recaería en la actual precandidata presidencial colorada, Carolina H., que entonces se desempeñaba como vicecanciller. Los audios añadidos a la carpeta investigativa son de septiembre del 2022 y forman parte de conversaciones que el ex jefe de la custodia presidencial mantuvo con el escribano Álvaro Fernández, uno de los primeros imputados en el marco del caso Astesiano. Según publicó La Diaria, el ex custodio presidencial va a declarar como testigo este miércoles por un chat en el que sostiene que la responsabilidad política por la gestión del documento va a recaer en la entonces vicecanciller. Ahí la que va a comer es la viceministra por algo que hizo y todavía lo hizo estando nosotros allá en Dubái, cita el mensaje. El fiscal incluyó otros materiales en la causa, entre ellos un mensaje que tuvo lugar un día después de la interpelación parlamentaria por el caso Marcet a las autoridades del Ministerio del Interior y Cancillería en agosto del 2022. Allí uno de los subalternos en el equipo de seguridad de presidencia, el policía Jorge Borges, opinó en un chat con Astesiano que el abogado Alejandro Balbi había sido la persona que movió todo lo relacionado al pasaporte para Marcet y que estaba en la tapa del libro, que puso plata para conseguirlo. Claro que sí, le contestó el ex jefe de la custodia presidencial. Otro asunto. El director del Banco de Previsión Social en representación del sector empresarial, José Pereira, denunció penalmente, atención, al presidente del BPS, Alfredo Cabrera, y también a la gerenta general por el departamento de Maldonado, a raíz de un pedido de revocación de 3 viviendas hecho por el directorio. Según Pereira, tras analizar la situación, se detectaron irregularidades en los expedientes que recomendaron la revocación. Pereira radicó una denuncia penal contra la gerenta Marilyn González y también contra el presidente del BPS, Alfredo Cabrera, y el secretario general del organismo, Javier Sanguinetti. La denuncia es por omisión de los deberes inherentes a los funcionarios públicos y por abuso de funciones con relación al estado de personas que viven en situaciones precarias en los complejos habitacionales del Banco de Previsión Social. Entendemos que no nos podíamos quedar quietos, que había una injusticia y es un tema de convicción hacer esta denuncia. Estamos hablando de gente muy vulnerable, gente de edad avanzada, que peleó toda la vida y que llega a determinado momento de su vida que lo que necesita es paz. Gente que generalmente en nuestra sociedad, lamentablemente, es de las partes que uno ve estando en el Banco de Previsión Social, olvidadas, abandonadas, que se quejan poco y que a veces sufren injusticias por parte del Estado como esta. En este caso era un complejo, hablamos con todos los vecinos del complejo, puerta por puerta, yo fui con 2 funcionarios y cuando vemos que lo que nuestros ojos, nuestros sentidos visualizan no tiene nada que ver con el expediente y sobre todo genera una injusticia como
tirar en este caso 3 personas mayores. Nos vamos ahora nuevamente al contacto con nuestra compañera Julieta Núñez Tomás, que nos actualiza otro tema gremial, la situación de COPSA. Julieta. Me moví unas cuadras, Nati, me vine a la estación de Río Branco, a una terminal de ómnibus de Río Branco, y estoy con el presidente del sindicato de COPSA, Andrés Martínez. Andrés, buenas tardes. ¿Están en este momento en conflicto? ¿Están en este momento deteniendo actividades? Comentame la razón y después profundizamos en cuáles son los pasos a seguir. Bueno, buenas noches primero que nada. Sí, desde el día lunes estamos en conflicto por el adeudo que mantiene la empresa del salario. En este momento el detonante de este conflicto fue el impago del salario de este mes por parte de la empresa COPSA. ¿Hay más de este mes como adeudo? ¿A cuánto asciende eso? Ahora se le está adeudando a los trabajadores alrededor del 40-45% del salario. Lo que nos preocupa es que esto se viene implementando desde el mes de marzo, donde empezamos con este problema del incumplimiento de pago en las fechas que corresponde. El mes pasado terminamos de cobrar el salario el día 30 y por lo que vemos este mes vamos camino a lo mismo. ¿Cuántos trabajadores en esta situación? Y la empresa mantiene una plantilla de 900 funcionarios, de los cuales 450, entre 400 y 450 son asalariados dependientes, el resto es pequeño propietario o accionista de la empresa. Comentame este conflicto, qué actividades involucra, cómo sucede con la detención de actividades también. Bueno, nosotros arrancamos el conflicto con un paro sorpresivo, dado que no hubo respuesta desde el día viernes por la empresa por el pago del salario. Se cortaron se fue a las puntas, a las distintas terminales de la empresa a conversar con los compañeros y impedir que salgan a trabajar esos compañeros que están afiliados, donde los pequeños propietarios también entendieron que a ellos también se les debe salario y ellos acompañaron la medida. Hoy por hoy los pequeños propietarios son los que están saliendo a trabajar porque en su condición de propietario no pueden extenderse a un paro como los trabajadores, no están regulados ellos en su contrato poder hacer un paro. Están saliendo a trabajar, a brindar el servicio en la medida de lo posible, en tipo de servicio de emergencia. Claro, eso te iba a consultar justamente. ¿Qué nivel de afectación del tránsito normal podemos estar observando en estos momentos? Nosotros entendemos que estamos en un 55% de la frecuencia de la empresa. Hay un 45% que estaría faltando. Sin embargo, me decías que quizás también se puedan acoplar estos pequeños accionistas a este paro. Las actividades de paralización continúan hasta mañana. Nosotros ahora tenemos marcamos de vuelta el paro 24 horas en función a que tuvimos una respuesta negativa por parte de las autoridades en el día de hoy, que no encontraron la solución y no habíamos tenido comunicación por parte de la empresa. Mañana nosotros vamos a seguir paralizados, vamos a tener una reunión 12:30 en la coordinadora del interdepartamental con el ejecutivo de la UNOT para evaluar medidas más agudas a este conflicto. ¿Como un paro general del transporte? Puede aparecer el paro general, la carátula de paro general, pero eso se va a votar mañana y se va a decidir mañana. ¿A qué hora va a ser esta decisión? ¿Y de qué depende esta decisión? ¿Están esperando, me imagino, una respuesta de la empresa? Si eso no llega, ¿se podría llegar a votar positivamente? Exactamente. Si no hay una respuesta clara y el pago total de los adeudos salariales que mantiene la empresa de este mes, reafirmando que el mes siguiente no va a volver a ocurrir esto, se podrá tomar o no la medida. Esperamos que el Ministerio interceda, el Ministerio de Transporte. Hoy estuvimos con el director nacional para que trate de tener un diálogo con la empresa y que la empresa pueda lograr hacer frente a sus adeudos. ¿Qué es lo que manifiesta la empresa para no pagar los salarios? Ellos vienen manifestando desde hace años que es insuficiente el subsidio que mantiene el Estado con el sector, que están trabajando a pérdida. Nosotros entendemos que no es un trabajo a pérdida, que lo que está teniendo la empresa es menor ganancia, no trabajo a pérdida, porque si no, no se entendería como hace más de 11 años que la empresa trabaja a pérdida y no cierra.
Bueno, perfecto, Andrés. Aguardamos la decisión de la UNOT. Confirmame, por favor, ¿en qué momento sería que se da esta decisión? Esta decisión se va a estar tomando mañana en el alrededor del mediodía, 12:30 nos vamos a reunir. Esto va a llevar un debate, va a haber una discusión de por medio y puede demorar en algunas horas. Muchas gracias. No, por favor, que tengan buena noche. Gracias. Quedamos expectantes entonces, compañeros. Mañana al mediodía se decidirá en el Ejecutivo de la UNOT si este conflicto, que hasta este momento únicamente afecta a la empresa COPSA, se puede extender a un paro general del transporte. Nos vamos ahora a la zona de la Plaza Independencia. Nos convoca desde Torre Ejecutiva Martín Duarte. Gracias, Natalia, porque acaba de finalizar esta reunión de vecinos y vecinas de Punta Ballena a propósito del planteo que vinieron a realizar al presidente por el proyecto inmobiliario en esa zona. Estamos con Cecilia e Isabel, que son voceras del grupo, para estar contando justamente el balance de esta reunión. Bueno, Cecilia, ¿en qué consistió la reunión y cuál fue el planteo que vinieron a realizar al presidente? Bueno, nosotros vinimos a expresar nuestras inquietudes ante la presentación del proyecto de 29 edificios en Punta Ballena. Queríamos transmitirle nuestras inquietudes al respecto, nuestra visión de este conflicto territorial y ambiental y bueno, cuáles son también las posibles salidas de este conflicto y bueno, cuáles serían las posibilidades y también escuchar su postura, sus opiniones, sus comentarios que pudiera tener al respecto de esto. ¿Qué les comentó? Bueno, el presidente se mostró muy amable, muy abierto al diálogo, ya conocía de esta problemática, o sea, estaba informado al respecto, y bueno, se mostró muy abierto a tomar nuestras inquietudes y también planteó que la decisión de este proyecto sería legal. Tendría que ver con lo que sería la legalidad de las distintas posturas del lado nuestro y del lado del proyecto. El planteo de ustedes fue que no se haga el proyecto directamente. Claro, sí, nosotros estamos aspirando a que Punta Ballena sea un área natural protegida, no edificable. ¿Por dónde pasan, Isabel, los principales puntos, las principales diferencias con quienes pretenden llevar adelante esto? Bueno, para empezar, Punta Ballena es en este momento un área de uso público histórico para la población de Maldonado y para el Uruguay entero y para los turistas que nos visitan, pero además a eso se suman muchos datos que tienen que ver con conocimiento técnico, científico, acerca de especies que solo están en Punta Ballena y en ningún otro lugar en el mundo. Riqueza que tiene Punta Ballena a nivel geológico, que es una riqueza de millones de años para atrás. Entonces realmente tenemos en esa punta, en ese lugar, no solamente un hito para la población, ¿no?, como lugar social, como paisaje que representa al Uruguay, sino también un sitio de muchísima riqueza a nivel de información y posibilidades que nos puede dar. ¿Hay un proceso de parte del Ministerio de Ambiente sobre esto? ¿Ustedes confían en este proceso o entienden que puede haber políticamente presiones para que el proyecto se lleve adelante y por eso están, digamos, encima del tema? No tenemos ninguna información de que haya presiones políticas, no. En realidad el movimiento, como ustedes lo mencionaron además, que está integrado por diferentes colectividades, vecinos, en mi caso también intervengo como parte de la Academia de la Universidad de la República, estamos en contacto con una gran diversidad de actores políticos y de gestores, y actores políticos de todos los partidos, incluso candidatos presidenciales con los que hemos estado hablando. Y bueno, hoy también queríamos hablar con el presidente. ¿Cómo continúa esto? Porque ustedes están juntando firmas para que la zona se declare área protegida. De hecho, hoy también mantuvieron una reunión en Maldonado con la Junta. Exacto. Hay otra parte de este colectivo que está en este momento en la Junta de Maldonado, teniendo también una reunión siempre con el objetivo de preservar Punta Ballena, que no se construya este proyecto y, como decía Cecilia, que sea declarada por el Estado uruguayo área natural protegida. ¿Los sucesores de Lucich son quienes están todavía en posesión de esos terrenos? Algunos sucesores y un nuevo dueño que es Ezequiel Carballo, un argentino, presidente del Banco Macro, para que se hagan una idea, de Argentina. ¿Que es el principal impulsor de este proyecto? El principal inversor, sí. Pero también retomando el tema de las firmas,
Tenemos 2 iniciativas en este momento, una es departamental, que es solamente para quienes tienen credenciales en Maldonado, y una es nacional. Entonces, cualquiera de las 2 papeletas todavía están disponibles para quienes quieran las firmen. ¿Y cómo se puede acceder a ellas? Acceden o en algunos espacios que tenemos como ya específicos en donde estamos siempre, como el Lomo de la Ballena, las ferias de Maldonado, hablando de Maldonado, si no puede ser incluso desde el sitio somospuntaballena.org, que están disponibles los PDFs y los pueden descargar, imprimir y firmar y hacer firmar por todos los conocidos que tengan. ¿Qué recogieron de la audiencia pública donde estuvo el ministro Bouvier en Maldonado? Bueno, en primera instancia, que la participación fue muy alta, no solamente de los colectivos y personas que siempre estamos trabajando en esto, sino también de muchos vecinos que aparecieron para decir que están en contra del proyecto, que las participaciones además fueron muy en concordancia con que el proyecto no se haga. El ministro estuvo las 6 horas de audiencia, eso para nosotros fue algo muy positivo, así como fue negativo que la Intendencia no fuera con ninguna autoridad, estuviera presente. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas noches. Abrimos el capítulo internacional y naturalmente lo hacemos con el terremoto que se ha desatado entre España y Argentina, si así se puede decir. Estamos viviendo las réplicas de lo que fue justamente la alocución de Javier Milei que generó toda esta situación de que se acerca casi a un rompimiento de relaciones, aunque todavía no se ha llegado a ese extremo. Sí, el gobierno español ha llamado a su embajadora en Buenos Aires y le ha ordenado quedarse definitivamente por el momento en España, en medio de acusaciones y de una apuesta que se redobla por parte del presidente Milei, que trató de cobarde al presidente Pedro Sánchez porque dijo le envió mujeres a atacarlos de su gabinete. Por otra parte, dijo también que va a volver a España y que si se le prohíbe la entrada como está previsto el 21 de junio, cuando deba recibir justamente un premio por parte del Instituto Juan de Mariana, que apoya el liberalismo a nivel mundial, bueno, va a hablar de un totalitarismo en sangre por parte del presidente Pedro Sánchez. Hay preocupación, la canciller Diana Mondino está tratando de alguna manera de suavizar un poco las cosas, pero no lo logra. Y por otra parte, los sectores empresariales están muy preocupados. No hay que olvidarse que España es el segundo inversor en la República Argentina y esto recién comienza. Les anuncio que retiramos a nuestra embajadora en Buenos Aires. La embajadora se quedará definitivamente en Madrid. Argentina continuará sin embajadora. La medida anunciada por el canciller español es tomada en idioma diplomático como el paso previo a una ruptura total de relaciones. La decisión se tomó luego de que el presidente argentino Javier Milei negara este lunes que existe una crisis con España y que en todo caso las disculpas las tendría que recibir él. Me han dicho xenófobo, racista. Sí. Me han dicho ultraderechista, que para ellos eso es decir nazi. Me han dicho fascista. Vos sabés que toda esa cosa para mí son insultos agravados. No solo es, porque además son insultos. Me han dicho negacionista de la ciencia. Me han dicho misógino. En la entrevista con TN, Milei también dijo que Sánchez lo viene agrediendo desde la campaña electoral cuando apoyó a Sergio Massa, reclamando ahora que no llore interferencia, enfatizó el presidente porteño. Además, sostuvo que en el Congreso de Vox no mencionó ni el nombre del presidente ni el de su esposa cuando denunció corrupción. Lo que dije, no sea cosa que tenés una mujer involucrada en causa de corrupción que te ensucia y te tomás 5 días. Eso lo decías por la esposa de él, ¿o no? Pero de vuelta, ¿dónde la mencioné? No, no la mencionaste. Pero ellos deducen que estabas hablando de la esposa de Sánchez. Entonces, principio de revelación se autoincrimina. A estas declaraciones le siguieron el retiro de la embajadora y la respuesta de la vicepresidenta española María Jesús Montero, que volvió a exigir que Milei se rectifique. A insultar gravemente a la presidencia del gobierno y por tanto a... Una investigación que está en el marco del operativo A Ultranza Pi en la justicia paraguaya reveló diálogos y chats entre
Miguel Insfrán, el líder del cártel paraguayo de la droga, quien se acusa de la muerte del fiscal Pecci, y el narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet, a partir de publicaciones dadas a conocer por el periodista Eduardo Preve. Allí no solamente se da cuenta justamente de negocios en común, de envíos de drogas al exterior, sino también de algunos crímenes que habrían involucrado al narcotraficante uruguayo con este episodio. La investigación del Ministerio Público recogió de manera pormenorizada las comunicaciones frecuentes entre las cabezas visibles de la estructura como Miguel Ángel Insfrán y el prófugo uruguayo Sebastián Marcet en un informe que detalla que los delincuentes se valieron de la aplicación de mensajería encriptada denominada Skyek con el fin de proteger sus comunicaciones. En el documento se destacan los mensajes que Marcet le envió a Miguel Insfrán, pues el primero recurría al segundo para obtener apoyo, incluso para ejecutar otros hechos punibles que Marcet pretendía realizar o para que Miguel Insfrán interviniera luego para hacer limpieza. Por ejemplo, el 14 de septiembre del 2020, Marcet le preguntó a Insfrán si tenía un lugar para desaparecer un cuerpo, meterlo en ácido o en cal, mientras que el 1 de octubre del 2020 le pidió al acusado si podía llevar 3 o 4 pistolas y algunas M4. Asimismo, el 24 de octubre del 2020 le comentó que había matado con 2 buenos tiros a una persona cerca de la casa de Insfrán y en la conversación Marcet explicaba que la víctima había alcanzado a tirarse del auto en el que le habían disparado, por eso le pedía que verificara el deceso para estar seguro de que estaba muerto. El documento, publicado por el periodista Eduardo Preve, explica que la víctima del homicidio en cuestión resultó Diego Andrés Olivera Cabrera, cuyo cuerpo fue hallado en el barrio María Auxiliadora de la ciudad paraguaya Mariano Roque Alonso, en una zona en la que Insfrán concentra la inversión de sus ganancias ilícitas mediante la adquisición de propiedades inmuebles. La Corte Penal Internacional de Justicia de La Haya dictó orden de apresamiento sobre el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, el ministro de Defensa Yoav Gallant y los líderes máximos de Hamás por crímenes de guerra. Esto ha sido visto por parte de Israel como una política antisionista y dijo que lo que se busca es demonizar a Israel. Esto lo dijo el primer ministro Benjamín Netanyahu. Lo cierto es que la Corte Penal Internacional no tiene jurisdicción sobre Israel, que no reconoce a la Corte Penal, como tampoco la reconoce China o Estados Unidos, pero sin embargo sí puede actuar sobre las personas y ser detenido en caso de que sea encontrado o sean encontrados cualquiera de ellos en los países que sí reconocen a la Corte Penal Internacional. En rueda de prensa, el fiscal señaló que los crímenes de los que acusa Netanyahu y Gallant en Gaza van desde los ataques armados contra civiles hasta la utilización del hambre como arma de guerra y que esto es parte de un ataque amplio y sistemático contra la población civil de Gaza siguiendo una política de Estado. El fiscal del Alto Tribunal con sede en La Haya también explicó los motivos para pedir órdenes de arresto contra 3 líderes de Hamás: Yahya Sinwar, jefe del movimiento en la Franja de Gaza; Mohamed Diab Ibrahim, comandante en jefe del ala militar de Hamás, las brigadas Al-Qassam; e Ismael Haniyeh, jefe del buró político del grupo islamista. Tienen responsabilidad criminal por los siguientes crímenes cometidos en territorio de Israel y el Estado de Palestina desde al menos el 7 de octubre del 2023, como exterminio, crimen contra la humanidad, asesinato y también crímenes de guerra. Hamás condenó la petición del fiscal Khan al considerar que con esa decisión se está equilibrando a la víctima con el verdugo, mientras que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, también rechazó la petición del fiscal, tildándola de nuevo antisemitismo, y dijo que el fiscal quiere demonizar a Israel, haciendo un trabajo exitoso y creando una falsa simetría entre los líderes democráticamente elegidos de Israel y los líderes terroristas, según dijo. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Estamos redondeando el bloque inicial de hoy. Pero hay más después de la pausa. Segundo bloque de MBD Noticias. Les contamos que un grupo de personas usuarias del servicio de taxis inclusivos se concentró hoy en la explanada de la Intendencia de Montevideo reclamando la continuidad de este servicio. Se constata una disminución de la flota que lleva adelante este servicio, que actualmente dispone de una sola unidad, que además podría dejar de funcionar el próximo 10 de junio. Solo funciona un taxi para la ciudad de Montevideo.
Y aquí estamos una cierta cantidad de personas, pero los que nos movemos por esto somos muchas, somos 80 o más, y todos necesitamos el taxi porque si bien sí tenemos movilidad de ómnibus con piso bajo y etcétera, pero no es suficiente, sobre todo porque también no cubre todo el horario del día. Los usuarios manifiestan que han tenido dificultades para trasladarse a través del servicio de ómnibus con accesibilidad. Esa seguridad con los ómnibus a veces no la tenemos, por eso la importancia del taxi, porque o no nos suben a veces a los ómnibus, o hemos tenido accidentes cayéndonos de los ómnibus, entonces por eso nosotros queremos que vuelva el servicio de taxi como se lanzó en 2018, que supuestamente era una flota de 32 taxis y fueron desapareciendo. El tema es el costo. El costo del taxi es mucho, por el tema de adaptarlo. Entonces, muchos dueños no quieren ofrecer el servicio por eso. Cambiamos de asunto y atención porque el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca declaró la emergencia agropecuaria por 120 días para parte de los departamentos de Rocha y 33 zonas afectadas por el exceso hídrico. Y tiene que ver con lo que les voy a contar, porque Inumet emitió un aviso especial por mal tiempo para los próximos días, en los que se prevé que habrá lluvias importantes, sobre todo en la zona norte del país, y bajas temperaturas fundamentalmente el fin de semana y en buena parte del territorio. Son dos situaciones bastante distintas. Una inicia hoy en la noche, que son el desarrollo de lluvias y tormentas fuertes, precipitaciones puntualmente abundantes en el rango de los 80 a 120 milímetros, sobre todo en los departamentos del norte y del este del territorio nacional, que eso es un poco lo que mencionamos ayer al Sistema Nacional de Emergencia y también a los CECOET, porque es una zona que viene siendo afectada, sobre todo estas últimas semanas, por eventos de precipitaciones muy importantes y en que incluso tiene compatriotas evacuados y autoevacuados, por lo cual allí nuestra preocupación sobre el evento que pudiera llegar a desarrollarse en el norte y este del territorio nacional entre el día de hoy, la noche de hoy y el viernes en la mañana. Posteriormente, después de este evento, lo que prevemos es el mismo día, el mismo viernes, hasta el martes 28 de mayo, incluso estamos analizando la posibilidad que se extienda hasta el miércoles 29 de mayo, es una irrupción de aire muy frío, es decir, la tercera irrupción del mes de mayo, y esta va a ser la más intensa de las tres, donde prevemos mínimas en el interior del país entre -2 y 2 grados, y máximas que van a oscilar entre los 9 y los 13 grados. Estas temperaturas se van a ir actualizando a medida que vamos avanzando en el día. Las mínimas en Montevideo no van a ser tan bajas, sabemos que el efecto Río de la Plata permite amortiguar un poco esta caída de temperaturas y se van a ubicar en Montevideo las mínimas en el entorno de los 2 a los 5 grados, pero de todas formas son temperaturas muy bajas para la fecha del año. Y de alguna forma la referencia al tiempo para los próximos días, las próximas horas, quedó dada y es momento de despedirnos. Sí, ya los invitamos como todos los días a que se queden en la pantalla de TV Ciudad porque se viene Lado B. Mañana tempranito, primer turno informativo de MBD Noticias, 8 de la mañana, a las 13 la segunda edición y 18:55 puntualmente estaremos por aquí. Que pasen bien. Hasta entonces. Chao.